Una camarera pobre adopta al hijo del multimillonario. El padre abandonado regresa años después si se arrepiente de todo. Y si te dijera que a veces el mayor acto de amor proviene de un completo desconocido? En un pequeño restaurante a las afueras de Nashville, Clara, de 35 años, limpiaba por tercera vez esa noche el mismo asiento de vinilo agrietado. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, bañando todo con ese familiar resplandor amarillo que había aprendido a amar durante sus 8 años trabajando allí. Afuera, las primeras hojas de otoño flotaban frente a la ventana como pensamientos cansados, buscando un lugar donde reposar. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. El anciano caballero en el asiento de la esquina, sentado solo con su café intacto enfriándose. Sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras tomaba el sobre de azúcar, y algo en sus movimientos cuidadosos y deliberados le recordó a Clara a su propio abuelo. Llevaba 3 días observándolo, llegando siempre a la misma hora, pidiendo siempre el mismo café negro que nunca parecía beber. Sin embargo, esta noche era diferente. Esta noche, sus ojos reflejaban una tristeza tan profunda que parecía desgarrarle el pecho. Al acercarse a su mesa con la cafetera, notó la pequeña maleta a sus pies y la forma en que miraba hacia la puerta, como si esperara a alguien que nunca llegaría. ¿Desde dónde me observas esta noche?, preguntó. El hombre se llamaba Arthur, y Clara fue conociendo su historia a cuentagotas entre tazas humeantes de café y trozos de tarta de manzana. Hablaba con la cautelosa dignidad de alguien que una vez había dominado salas de juntas, pero que ahora se encontraba olvidado en los rincones del mundo. Su hijo David había construido un imperio tecnológico multimillonario, pero el éxito tenía la costumbre de hacer olvidar a la gente sus orígenes. La voz de Arthur reflejaba el peso de los años cuando le contó a Clara sobre la residencia de ancianos, sobre cómo habían cesado los pagos mensuales, sobre las llamadas telefónicas que nunca contestaba. Solía llamarme todos los domingos, dijo Arthur, mientras sus dedos recorrían el borde de su taza de café. Pero el dinero cambia a la gente, Clara. Construye muros donde antes había ventanas. Clara le volvió a llenar la taza y se sentó frente a él, algo que nunca antes había hecho. Con un cliente. La hora punta de la cena había terminado, y el viejo Pete estaba limpiando la cocina, tarareando la misma melodía que había tarareado durante 20 años. La historia de Arthur se desplegó como una fotografía muy usada, con los bordes suaves por el uso. Había sido carpintero antes de que naciera David, construyendo casas con sus manos y enseñándole a su hijo el valor del trabajo honesto. Pero David tenía sueños más grandes, y Arthur lo había apoyado en todos, trabajando horas extra para pagar campamentos de informática y las solicitudes para la universidad. Estaba tan orgulloso, susurró Arthur, y Clara pudo oír tanto el amor como la desilusión en esas 4 simples palabras. Las farolas se encendieron una a una, y Clara se dio cuenta de que llevaba más de 1 hora escuchando. Arthur no tenía a dónde ir esa noche, y de alguna manera, al mirar sus ojos amables pero cansados, supo que no podía dejarlo ir. Solo. El apartamento de Clara encima del restaurante. No era gran cosa. 2 habitaciones y un baño, con tuberías que parecían cantar nanas en invierno. Pero tenía algo especial. La costosa residencia de ancianos de Arthur nunca le había ofrecido la calidez que venía del corazón. No de un termostato. Esa primera noche, ella preparó el sofá con la colcha de su abuela, la de las florecitas azules, que la había reconfortado durante las tormentas de su infancia y las penas de su vida adulta. Arthur protestó suavemente, como lo hacen las personas educadas, cuando están desesperadas pero demasiado orgullosas. Para demostrarlo. No puedo molestarte, querida, dijo, pero sus ojos ya estaban contemplando las fotos familiares en la repisa de la chimenea, las plantas junto a la ventana.
La acogedora sensación de un verdadero hogar. Clara preparó té de manzanilla y se sentó. Con él mientras la lluvia comenzaba a repiquetear contra las ventanas. Hablaron de cosas sencillas, de cómo su abuela solía hacer galletas caseras, de cómo Arthur le había enseñado a David a tallar madera cuando tenía 7 años, de la satisfacción de construir algo con las propias manos. Pero, bajo la agradable conversación, Clara podía sentir las profundas corrientes de dolor que recorrían la historia de Arthur. A la mañana siguiente, llamó a su gerente y acordó trabajar doble turno durante el próximo mes. Arthur necesitaría tiempo para aclarar las cosas, y ella no lo dejaría afrontarlo solo. A medida que los días se convirtieron en semanas, su rutina se transformó en algo hermoso. Arthur se sentaba en el mostrador mientras Clara trabajaba, ayudando en silencio a doblar servilletas o charlando con los clientes habituales que comenzaron a tratarlo como a su propio abuelo. Tenía el don de escuchar, de hacer que la gente se sintiera escuchada, y Clara lo vio florecer un poco más cada día. Pero a altas horas de la noche, a veces lo oía llorar en voz baja, y sabía que tras sus sonrisas agradecidas se escondía una herida que el dinero jamás podría curar. La carta llegó un martes por la mañana de noviembre, entregada por un mensajero con un traje caro, que desentonaba. En el barrio, Clara se estaba preparando para ir a trabajar cuando las manos de Arthur comenzaron a temblar al abrir el sobre. Dentro había un documento formal de los abogados de David junto con un cheque que hizo que a Clara se le cortara la respiración. El lenguaje legal era frío y clínico, pero el mensaje era claro. Era el pago por el cuidado de su padre, con la instrucción explícita de que Arthur jamás debía volver a contactar a David ni a su familia. Arthur leyó la carta 2 veces, palideciendo con cada palabra, antes de dejarla sobre la pequeña mesa de la cocina de Clara. 43 años, dijo en voz baja, casi un susurro. 43 años fui su padre, y ahora valgo exactamente esto para él. Clara se sentó a su lado y tomó su mano curtida entre las suyas. El cheque representaba más dinero del que vería en 5 años, pero podía sentir cómo le dolía en el alma a Arthur verlo. Se quedaron en silencio durante un largo rato, escuchando el gorgoteo de la cafetera, y cómo la ciudad despertaba fuera de su ventana. Finalmente, Arthur la miró, con lágrimas en los ojos. ¿Qué hice mal, Clara? ¿Cómo pude criar a un hijo que pudiera extender un cheque para hacer desaparecer a su padre? La pregunta quedó suspendida en el aire, entre ellos, cargada con el miedo más profundo de los padres. Clara le apretó la mano y eligió sus palabras con cuidado. No hiciste nada malo, Arthur. A veces la gente se centra tanto en construir su futuro que se olvida de honrar su pasado. Esa tarde, Arthur tomó una decisión que lo sorprendió a ambos. Rompió el cheque y tiró los pedazos a la basura. Cada rasgadura deliberada y definitiva. No me comprarán y no me borrarán, dijo, con más fuerza de la que Clara le había oído en la voz desde que se conocieron. Sí, este momento te ha conmovido. Por favor, dale un me gusta al video. Clara observó el silencioso acto de dignidad de Arthur y sintió un vuelco en su interior. Había estado vagando por la vida, viviendo al día, sin imaginar que podría marcar una verdadera diferencia en la vida de alguien. Pero allí estaba él, un hombre bondadoso, que elegía el amor por encima del dinero, la esperanza por encima de la amargura. Y de alguna manera le estaba enseñando más sobre la fortaleza de lo que jamás había aprendido por sí misma. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo las ventanas de escarcha y haciendo que su pequeño apartamento se sintiera aún más acogedor. Arthur ayudó a Clara a colgar luces en la sala y compartió historias de las Navidades de cuando David era pequeño,
cuando la ilusión aún brillaba en los ojos de un niño. Pero Clara comprendió que cada recuerdo era a la vez un tesoro y una puñalada, hermoso y doloroso a partes iguales. Una tarde, mientras la nieve caía suavemente afuera, Arthur se desplomó mientras ayudaba con los platos. Clara llamó a una ambulancia. Con las manos temblorosas, sostenía la cabeza de Arthur en su regazo y le susurraba palabras de consuelo que no estaba segura de creer. En el hospital, los médicos hablaron en términos médicos que eludían la verdad. El corazón de Arthur estaba fallando, debilitado por años de estrés y desamor. Necesita una familia, dijo el médico con suavidad, y Clara casi se rió de la amarga ironía. Arthur tenía familia. Tenía un hijo con más recursos que la mayoría de los países pequeños. Pero la familia no siempre se trataba de lazos de sangre, ¿verdad? Mientras Arthur dormía en su cama de hospital, con las máquinas emitiendo suaves pitidos a su alrededor, Clara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se convertiría en su familia legal y completamente. A la mañana siguiente, comenzó el proceso de adopción de Arthur como su padre. Trámites y amor se entrelazaron de maneras que nunca había imaginado. La audiencia de adopción tuvo lugar una gris mañana de febrero en un juzgado que olía a madera vieja y a nuevos comienzos. Arthur vestía el traje que Clara le había comprado, azul marino con una corbata a juego con sus ojos, y le tomó la mano mientras se enfrentaban juntos al juez. Cuando le preguntaron por qué quería adoptar a un hombre de 62 años, la respuesta de Clara salió directamente de su corazón. Porque el amor no tiene edad, señoría, y la familia es algo que uno elige tanto como algo en lo que se nace. La jueza, una mujer de unos 60 años, que claramente había visto muchos casos inusuales, sonrió y concedió la adopción, con una calidez que llenó la pequeña sala del tribunal. Arthur lloró entonces, lágrimas de alegría y sanación que habían estado esperando años para caer. Al salir del juzgado, Arthur miró a Clara con amor en los ojos. Nunca pensé que volvería a tener una hija, dijo. Clara se dio cuenta de que había encontrado al padre que había perdido cuando tenía 12 años. La presencia constante que había echado de menos durante todos esos años. La primavera trajo nueva energía a sus vidas. Arthur, ahora oficialmente el padre de Clara, la ayudó a empezar un pequeño huerto detrás del restaurante, enseñándole la paciencia y el cuidado que requería cultivar plantas. Su salud se había estabilizado, y aunque su corazón nunca volvería a ser joven, el amor le había dado un nuevo propósito. Desarrollaron rutinas que se sentían sagradas en su sencillez. Café juntos por la mañana, paseos vespertinos por el barrio. Los domingos por la tarde los pasaba leyendo o haciendo crucigramas juntos. Clara se reía más de lo que lo había hecho en años, y los ojos de Arthur volvieron a brillar. Sombras. Pero, a veces, en momentos de tranquilidad, lo sorprendía, mirando por la ventana con una expresión que no lograba descifrar, y se preguntaba si una parte de él aún albergaba la esperanza de reconciliarse con David. ¿Te has enfrentado alguna vez a algo así? Cuéntanos en los comentarios. 3 años pasaron como capítulos de un libro querido, cada estación con sus propias alegrías y desafíos. El jardín de Arthur floreció, y él comenzó a enseñar a los niños del vecindario sobre plantas y paciencia, convirtiéndose en la figura paterna que muchos de ellos nunca habían conocido. Clara fue ascendida a subgerente del restaurante y ella y Arthur hablaron de algún día abrir su propio restaurante pequeño, un lugar donde todos serían bienvenidos, como en familia. Su vida había encontrado un ritmo que se sentía sostenible y hermoso, construido sobre gestos cotidianos de amabilidad y sueños compartidos. Entonces, en una cálida tarde de jueves de mayo, todo cambió.
De nuevo. Clara estaba cerrando el restaurante, cuando un sedán negro se detuvo afuera. Su motor ronroneando con una precisión exquisita. Reconoció a David. De inmediato, aunque había envejecido considerablemente desde las fotos que Arthur guardaba en su billetera. Ahora tenía 42 años. Un éxito que superaba los sueños más ambiciosos de la mayoría. Pero de pie en la puerta de su pequeño restaurante, parecía más pequeño. De alguna manera, disminuido por algo que Clara no podía definir. Su traje caro parecía fuera de lugar entre los asientos de vinilo y el alegre caos de su restaurante de barrio. Busco a mi padre, dijo, y Clara escuchó años de arrepentimiento, comprimidos en esas 5 simples palabras. Observó su rostro, viendo los ojos amables de Arthur bajo las líneas más duras que el dinero y el poder habían esculpido allí. Las manos de David temblaban ligeramente mientras hablaba, y Clara se dio cuenta de que éste no era el hombre frío y calculador que había imaginado por las historias de Arthur. Este era un hijo que se había perdido y que por fin estaba listo para encontrar el camino a casa. Clara guió a David por las estrechas escaleras que conducían a su apartamento, con el corazón latiéndole con una mezcla de esperanza y protección. Arthur estaba en su sillón favorito junto a la ventana, con las gafas de lectura sobre la nariz, haciendo el crucigrama de la noche. Cuando levantó la vista y vio a su hijo de pie en su pequeño salón, el periódico cayó al suelo como un pájaro asustado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Años de dolor, amor y terquedad llenaban el espacio entre ellos. David miró a su alrededor. En su modesta casa, contemplando las fotos familiares que ahora incluían imágenes de él y Arthur de su primera Navidad juntos, las mantas tejidas a mano, las plantas que Arthur cuidaba con tanto esmero. Papá, dijo David finalmente, con la voz quebrada en la primera sílaba. He sido un idiota. Arthur se puso de pie lentamente, con movimientos cuidadosos pero decididos, y Clara contuvo la respiración mientras padre e hijo se miraban al otro lado de la habitación. Pensé que el dinero lo solucionaría todo, continuó David, con lágrimas que le recorrían el rostro. Pensé que si tan solo pudiera ganar lo suficiente, construir algo lo suficientemente grande, podría proteger a todos mis seres queridos. Pero terminé perdiendo a la persona que más me importaba. La respuesta de Arthur surgió de una serenidad que dejó a Clara sin aliento. Abrió los brazos y dijo simplemente, «Ven aquí, hijo. Vuelve a casa». Mientras David caía en los brazos de su padre, Clara entró en silencio en la cocina para darles privacidad, pero podía oír sus voces, rotas y sanando, encontrando el camino de regreso el uno al otro a través del perdón y el tiempo. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. El reencuentro no fue perfecto. La vida real rara vez lo es. Pero fue genuino, auténtico y hermoso en su imperfección. David se quedó a cenar esa noche, saboreando el sencillo guiso de pollo de Clara con más aprecio del que había demostrado en miles de comidas. Les habló de sus hijos, los nietos de Arthur, que ahora eran adolescentes con vidas y sueños propios. Habló de la soledad que había traído el éxito, de cómo el logro sin conexión se sentía vacío y sin sentido. Despedí a mi asistente el mes pasado, dijo con una gruñona carcajada. Ella había estado haciendo pruebas. Mis llamadas duraron tanto tiempo que había olvidado cómo contestar mi propio teléfono. Había olvidado cómo ser una persona de verdad. Arthur escuchó con la paciencia que Clara había llegado a apreciar, haciendo preguntas amables.
y ofreciendo comprensión, en lugar de juzgar. A medida que avanzaba la noche, Clara vio como 3 vidas se entrelazaban. De nuevo, creando algo más fuerte que lo que se había roto. David le preguntó a Clara sobre la adopción, sobre cómo había llegado a querer a su padre, y ella pudo verlo debatiéndose, con gratitud y vergüenza a partes iguales. «Le diste algo que yo no pude», dijo en voz baja. «Le diste una familia cuando yo olvidé cómo ser su hijo». Clara miró a ambos hombres. A estas 2 personas que se habían convertido en su mundo de diferentes maneras y sintió que su corazón se expandía, con un amor que nunca había creído posible. Les esperaba trabajo, conversaciones que tendrían que tener, puentes que tendrían que reconstruir, con cuidado y con intención. Pero el amor, Clara había aprendido, era más fuerte que el orgullo, más poderoso que el dinero y más paciente que el tiempo. David se quedó en la ciudad durante 2 semanas, reconstruyendo su relación con Arthur día a día. Daban largos paseos juntos. David empujaba la silla de ruedas de Arthur cuando su padre se cansaba, hablando de todo lo que se habían perdido y haciendo planes para el tiempo que les quedaba. David conoció a los amigos de Arthur en la cafetería, vio el jardín que habían construido juntos y comprendió, por fin, lo que era la verdadera riqueza. Clara los vio redescubrirse, y sintió la profunda satisfacción que proviene de saber que has formado parte de algo más grande que uno mismo. En la última mañana de David, en la ciudad, se sentó con Clara a tomar café, mientras Arthur dormía. «Quiero crear un fideicomiso», dijo en voz baja, «para los 2. No para comprar ni arreglar nada, sino porque quiero que tengan seguridad. Quiero saber que nunca tendrás que preocuparte por cuidarlo». Clara empezó a protestar, pero David levantó la mano. «Esto no se trata de dinero, Clara. Se trata de la familia. Ahora eres la hija de mi padre, lo que te convierte en mi hermana. Déjame hacer esto bien». Cuando Arthur despertó, David le habló del fideicomiso, de los planes para las visitas regulares, de llevar a sus hijos a conocer a su abuelo como es debido. Arthur volvió a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes a las que Clara había visto aquella primera noche en la cafetería. Eran lágrimas de sanación, de plenitud, de una familia que encontraba su camino de regreso a sí misma. Mientras el coche de David arrancaba, Arthur se quedó de pie junto a Clara, en su pequeño balcón, observando hasta que el sedán desapareció tras la esquina. «¿Sabes?», dijo pensativo, «creo que todo sucedió exactamente como debía suceder. Tuve que perderlo para encontrarte, y tú tuviste que encontrarme para ayudarlo a encontrar el camino a casa». Clara le apretó la mano y sonrió, sabiendo que su historia había encontrado su final perfecto. No porque todo estuviera arreglado, sino porque se le había permitido al amor obrar su silenciosa magia en los espacios entre la angustia y la esperanza. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras como esta. A veces, las familias más hermosas son las que creamos por elección, no por casualidad. Construidas sobre la bondad, no sobre la sangre. Sostenidas por el amor, no por la obligación. El pequeño apartamento de Clara y Arthur, encima del restaurante, seguía siendo un lugar donde la gente encontraba una familia, donde los corazones rotos hallaban la sanación y donde el simple acto de cuidarse mutuamente demostraba ser más valioso que cualquier fortuna. Su jardín crecía cada año, gracias a las manos pacientes de Arthur y al corazón generoso de Clara, y los vecinos empezaron a pasar por allí simplemente para sentarse entre las flores y compartir sus historias. David los visitaba cada mes, trayendo a sus hijos y aprendiendo poco a poco a ser él
hijo y padre que había olvidado cómo ser. El restaurante prosperó bajo la dirección de Clara, haciéndose conocido en todo Nashville como el lugar donde todos eran recibidos como familia, donde el café siempre estaba recién hecho y el amor siempre era genuino. Y en las noches tranquilas, cuando los tres se sentaban juntos a compartir historias y sueños, sabían que habían descubierto algo más raro que la riqueza, y más valioso que el éxito. Habían encontrado el camino de regreso a casa, el uno al otro. Gracias por acompañarnos en este viaje de amor, pérdida y las hermosas maneras en que las familias pueden encontrarse incluso en los lugares más inesperados.